Perfecto. Gracias. Bien, ahí estamos. Eh, si están viendo ahora, lo que vamos a ver hoy son cadenas de valor apícola, ¿sí? Y sistema productivo. Vamos a empezar por el primer concepto, que es cadena de valor, ¿sí? Me imagino que ustedes han, los dos términos, pero sobre todo la cadena de valor, ¿sí? Han escuchado hablar un montón de veces del sector apícola, de la cadena de valor, ¿sí? Vamos a ver un poco y por qué, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Sí? En realidad, cuando hablamos, nosotros acostumbrados a trabajar y estar en las colmenas, en la empresa de cada uno, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que elevarnos un paso y ver qué pasa en los análisis sectoriales, ¿sí? ¿Qué pasa en el sector apícola o en cualquiera de los sectores? ¿Por qué esto? Fundamentalmente porque empezamos a ver dos puntos fundamentales, que es ver esa, llamamos asimetrías tecnológicas que presentan entre los agentes. Primer palabra que vamos a tomar para después tratarle el tema de agentes, pero la diferencia que encuentran de forma simple entre un productor y un exportador, ¿sí? ¿Qué rol cumple cada uno? ¿Qué asimetrías se generan? El otro punto son encontrar y saber las articulaciones, las interdependencias que hay productivas y tecnológicas dentro de la cadena, ¿sí? Todo esto se basa en un contexto regulatorio, en una institucionalidad que existe en la cadena, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de institucionalidad y de la organización, ¿sí? Que se desenvuelve en cada uno. Entonces, lo que queremos un poco analizar es cómo estamos, ¿sí? Eh, para tener una idea cómo era en relación al tiempo cuando hablamos de estos análisis de cadena. En la época preindustrial, antes que se industrialice todo, digamos, lo que consideraba es que el productor agropecuario hacía todo, ¿sí? Desde generarse sus insumos, producir y vender sus alimentos. Estamos hablando de los 1800, 1700, con fin de llegar al consumidor de forma directa. Posteriormente lo que se fue desarrollando es quiénes eran los agentes que intervenían en cada rubro. Entonces empezamos a ver que tenemos la producción agropecuaria, ¿sí? En este caso lo vemos desde nuestro punto de vista, que es los apicultores, cada uno de los productores. ¿Qué sucede ahí adentro? Pero después vamos a ver un poco qué pasa con el otro eslabón que nos sigue, la industrialización, o con la distribución en cada uno de los casos. Pero lo vamos a mirar, se dice no aguas abajo, sino aguas arriba, desde la visión del consumidor y cómo impacta en toda la cadena. ¿Sí? Vamos a tratar de definir de forma simple lo que es una cadena de valor. ¿Sí? La cadena de valor se basa fundamentalmente en un producto determinado, ¿sí? El productor apícola. ¿Sí? En base a este producto determinado, ¿sí? Lo que tratamos de ver es todas las actividades que nosotros realizamos desde que se produce hasta que llega al consumidor, ¿sí? Desde que producimos, en el caso nuestro, miel, hasta que esa miel llega al consumidor, ¿sí? ¿Qué pasa en todos esos labores intermedios? El productor está encargado de la producción fundamentalmente, pero ¿qué pasa en todos esos intermedios y cómo influyen? ¿Sí? Bien, para el análisis de esto vamos a tomar dos componentes que llamamos los componentes fundamentales, los componentes y los aspectos fundamentales de una cadena. ¿Sí? Después lo vamos a ir detallando a cada uno, pero es bueno saber cuál es la utilidad o la función. En realidad es un análisis,
aunque práctico, representa un análisis de la realidad económica, técnica que estaba ocurriendo en la cadena, ¿sí? Basado en la perspectiva del consumidor, como dijimos, ¿sí? Con una visión amplia del manejo, o sea, no del manejo del manejo de cómo son esas relaciones técnicas que existen, hacia dónde va el flujo de dinero, hacia dónde va el flujo de productos, del manejo de la información que existe a lo largo de la cadena, para facilitar, ¿sí? Identificar los puntos críticos. De la misma forma que lo hacemos en nuestro eslabón, en la producción primaria, y tratamos de identificar, y en parte es para lo que ustedes están profundizando y haciendo este estudio, para poder determinar cuáles son los puntos críticos en el eslabón primario. Lo importante es saber cuáles son los puntos críticos a lo largo de toda la cadena, ¿sí? ¿Qué logramos? O sea, ¿qué finalidad logramos? Conocer la competitividad a nivel de la cadena, ¿sí? Los beneficios que genera y en qué rol te estás posicionando cuando uno lo ve desde un sector, ¿sí? Analizar la eficiencia, ¿sí? La eficiencia de la cadena y de cada uno de los eslabones y para el diseño de políticas. Consulta hasta acá es un concepto simple, claro. No sé si tienen alguna consulta o duda con relación a esto. Sí, Andrés. Buenas tardes, Horacio. Te iba a preguntar si cuando hablas de cadena de valor también mencionas como commodity la miel o más adelante hablas de los specialty, digo, como para un producto diferenciado. Bien, te vas a dar cuenta que en realidad la cadena de valor no depende del commodity o de la specialty, ¿sí? Se basa en un producto, miel, ¿sí? Lo que vos me estás diciendo, esto de generar commodity o specialty, lo vamos a empezar a ver en un ratito de cómo se compone a lo largo de la cadena, ¿sí? Puedes vender miel, ¿sí? Directamente. Bueno, ¿qué pasa a lo largo de esa cadena? Y por el otro lado, ¿sí? Podés vender productos que están elaborados, specialties. Y también hay una serie de pasos sucesivos, ¿sí? Vamos a tratar de ir viendo esto a medida que vayamos evolucionando, ¿sí? Para que se comprenda. Cuando hablamos de, cuando hablamos de componentes, ¿sí? ¿A qué estamos hablando? Fundamentalmente hablamos en cómo se compone este análisis de cadena, principalmente en el consumidor, ¿sí? Después los distintos componentes que hay adentro, cómo está conformado, lo vamos a llamar eslabones, ¿sí? Nosotros estamos en un eslabón clave que es el eslabón primario, donde se produce. Existen actividades de apoyo, fundamentalmente a lo largo de toda la cadena es necesario generar insumos y servicios para esto, ¿sí? Para proveerle los distintos eslabones. Ejemplo de esto, insumos, bueno, ustedes en la parte productiva podemos ir desde un producto que es para la sanidad o en otra parte como la generación de frascos, ¿sí? O tambores. La otra variable de importante se llama las variables estratégicas. Una es la investigación y desarrollo y otra, ¿sí? Las organizaciones que regulan el sector, las organizaciones de productores, ¿sí? Que tienden más a la política del cómo se desarrolla la cadena. Estos aspectos fundamentales, ¿sí? Que nosotros decimos, lo podemos dividir en tres, ¿sí? Los eslabones, los agentes y los flujos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tratar de ver ahora un poquitito. Antes veíamos la visión agregada general de lo que es la cadena en sí. Cuando hablamos de eslabones, ¿sí? En realidad estamos hablando de cómo se compone cada uno, ¿sí? La producción primaria es la producción de miel y otros subproductos, ¿sí? ¿De dónde inicia a dónde termina?
desde la producción y termina en la venta, ¿sí? De esa producción, de la producción de la miel, no del valor agregado de la miel, ¿sí? Cuando empezamos a ver qué pasa después, el primer punto es lo que se llama industrialización primaria. De forma simple, nosotros se produce miel. ¿Qué hacemos con esa miel? La llevamos a extractar, ¿sí? A que ese producto se acondicione, ¿sí? En un grado muy inicial. La miel que es destinada a exportación ya se genera en tambores, ¿sí? Ahora, o se fracciona, si es mercado interno. Esta es la industrialización primaria, es el producto original que se lo acondiciona de alguna forma, pero no se le hace más nada. Industrialización secundaria, sí. Hablamos de la cadena de la miel y hoy más que nunca empezamos a ver que un montón de productos, desde una barrita eh, a un montón, hasta una comida, en realidad tienden a incorporar la miel, ¿sí? Acá empezamos a hablar de un procesamiento agregado de valor donde a la miel es parte de el cambio de su forma, ¿sí? O es parte de un producto de mayor valor. Por eso, por ahí me refiero a las barritas. Muchas de las barritas utilizan la miel, las barritas proteicas, estas utilizan miel como uno de los componentes que hace la cohesión entre todos, ¿sí? La distribución, fundamentalmente en el mercado interno, ¿sí? La distribución hoy en día, si ustedes le pregunto, va desde el fraccionamiento y cómo distribuyen esa miel, ¿sí? Hasta la miel de exportación, cómo se genera ese canal. Y el consumo, mercado internacional, como es una gran parte de lo que nosotros trabajamos, se exporta a mercado internacional, o el consumidor de hoy en día que tenemos, el consumidor moderno del mercado interno, que en realidad nos está solicitando ciertas características o ciertas cualidades de esa miel, ¿sí? De ese producto que quiere comprar. Bien, ese es un punto. Ahora, ¿quién está dentro de cada uno de estos eslabones? Hablamos de agentes o actores, ¿sí? La gente, un agente económico, ¿sí? Es el punto fundamental dentro de lo que es cadena de valor y es lo que, en este caso lo vamos a ver en la parte apícola, pero los agentes se ubican en toda la economía, en todo el sector, en todo el sistema agroalimentario, podemos ser, y son los que intervienen en esas relaciones, ¿sí? Que existen. Podemos hablar de una persona, una persona, un empresario, ¿sí? O un apicultor como ustedes, que en realidad es un agente autónomo que vende su miel, ¿sí? O cumple un rol y una función en la producción primaria. Los exportadores son otro tipo de agentes, ¿sí? Que en realidad ocupan un miel, un lugar en otro sede, que es la industrialización primaria y la distribución, ¿sí? Y así podemos, bueno, después están las personas jurídicas, ¿sí? Las instituciones, las investigaciones de desarrollo. Ahí hablamos en realidad de esta relación que existen entre agentes, ¿sí? Vamos desde la producción a, a los consumidores, ¿sí? Actores indirectos, como son los que nos dan insumos, ¿sí? Los que generan asistencia técnica a ustedes como futuros técnicos, ¿sí? Y el entorno, fundamentalmente. Ahora, vamos a estar dividiendo estos actores en dos partes. Los actores que tienen relaciones directas entre sí, ¿sí? O sea, que están involucrados y actúan dentro de una cadena. Una relación directa, un apicultor, ¿sí? Con otros apicultores que forman una cooperativa, por ejemplo, ¿sí? Esas son relaciones directas, ¿sí? Eh, un apicultor con la sala de extracción, que generalmente tiene una relación directa entre esos agentes. Existen relaciones de colaboración, de competencia, ¿sí? Existen relaciones comerciales entre uno. Ahora, los actores indirectos, ¿sí? Eh, tenemos un montón.
En realidad son aquellos que brindan insumos, productos, ¿sí? Que apoyan al desarrollo del producto que estamos trabajando en la cadena en sí, pero que no son no están influyendo directamente. ¿Por qué es importante lo de las relaciones directas entre agentes, fundamentalmente? Podemos hablar de cuatro: cooperación, competencia, complementariedad, ¿sí? Cuando uno se complementa con otro, y solidaridad. Muchas veces la solidaridad cuando hay intereses corporativos en la generación de las instituciones como asociaciones de apicultores, etcétera. ¿Y qué hacen? En realidad, las relaciones directas, viéndolo desde este lado, eh, ponen de cara a cara, digamos, los intereses de cada uno, y estos que están generalmente están controlados, están entre medio de lo que llamamos la mano inversible del mercado, ¿sí? Cuando hablamos de cómo vendemos la miel y a quién, ¿sí? En realidad hay en el medio toda una parte invisible que es a qué costo la vendemos, cómo influye cada uno, ¿sí? Eso es lo que llamamos la mano invisible del mercado. O cuando compramos un insumo, ¿sí? La misma. Acá podemos hablar de relaciones técnicas y económicas. Una relación técnica, generalmente, cuando nosotros hablamos de contactarnos con otro para que nos brinde un servicio o de cosecha, ¿sí? O un servicio, contratamos mano de obra, ¿sí? Que influye en nuestro sistema. Ahora, las relaciones económicas, ¿sí? Complementan estas relaciones técnicas y es cuando le ponemos valor. Eh, Fundamentalmente, hay que tener en claro que la cadena nos da una visión más agregada de la situación y cómo influye, ¿sí? Los aspectos fundamentales, después hablamos de flujos, ¿sí? Una vez que conocemos los eslabones, conocemos también los agentes que intervienen. Acá podemos hablar de flujos, o sea, cómo se mueven los bienes y servicios, cómo se mueve fundamentalmente entre toda la cadena. Y ahí lo que nosotros decimos es que si yo le pregunto la miel, ¿cómo se mueve? Desde la producción hasta el consumo. Eso lo llamamos, ¿sí? Aguas arriba, ¿sí? O sea, llega hasta el consumo. En contraparte, los flujos monetarios mayormente van aguas abajo, ¿sí? ¿Cómo valorizamos lo que estamos entregando o dónde se está vendiendo? En realidad, y cómo llega todo esto, ¿sí? Cómo este flujo hace que ese valor que se genera se vaya pasando del eslabón en eslabón hasta el sector que somos nosotros, el sector primario, ¿sí? Y uno de los puntos fundamentales es la información, ¿sí? Eh, Hoy en día, más que el bien, o sea, un punto clave es el flujo de información, el conocimiento de la información. Es parte importante porque la información es un bien preciado y ayuda a tomar mejores decisiones. Eso lo que nos plantea, ¿sí? El que comercializa la miel tiene determinada característica y conocimiento de lo que es la necesidad de los consumidores, la capacidad que tienen los consumidores a pagar el producto, ¿sí? Y en base a eso toman decisiones importantes que después repercuten en el resto de la cadena, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablábamos de cadena de valor, Andrés me comentó del valor agregado, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de mostrar dos casos, ¿sí? Que las cadenas de valor cobran importancia. Uno, cuando hablamos cómo se dimensiona o cómo se ubica una cadena de valor, pero regionalmente, en una región, ¿sí? Hay
se me ocurrió, hay una región de provincia de Buenos Aires que es la región de Cuenca del Salado, que está armado en un clúster, ¿sí? En una agrupación territorial. ¿Qué permite generar eso? Fundamentalmente esa localización espacial de la cadena, lo que genera es ventajas, ¿sí? Cuando hablamos de competitividad, genera ventajas tanto en la caracterización del producto, caracterizándola por calidad, por alguna particularidad de la región, ¿sí? Como también estos complejos lo que hacen es generar ventajas diferenciales cuando los mismos actores de esta cadena, ubicados territorialmente, tienen que salir a negociar distintas partes como generación de insumos, ¿sí? O la parte de compra de tambores, distintos puntos, ¿sí? Bajan costos Bajan costos o aumentan el valor, de ¿sí? valor, claro. Ujú. Podemos, se me ocurren casos, ¿sí? En en la parte de Córdoba, ¿sí? Noroeste de Córdoba, están trabajando con una una forma similar y están trabajando y llegaron a lo que es la miel por identificación geográfica, ¿sí? Caracterizándolo en la región. ¿Y qué genera? Hoy en día nosotros tenemos un precio de la miel que llega a 2.000 y pico de pesos, ¿sí? 2.500. La miel con identificación geográfica, hasta hace un tiempo que había hablado con ellos, la estaban pagando 3.500 pesos, ¿sí? Requiere determinados cumplimientos, pero la están pagando más, ¿sí? O la miel orgánica, ¿sí? Eso es lo que hace que aumente el valor del producto. O que los productores agrupados, como dijeron, bajen los costos, ¿sí? Por ejemplo, en la compra de tambores, es un rubro pesado, ¿sí? Bien, eh, la parte solamente para repasar algunos conceptos, ¿sí? Consulta, Horacio. ¿Sí? También se puede referenciar el caso del clúster apícola del NOA que había desarrollado Cooperativa Norte También, Grande en Tucumán con la identificación de la miel de limón, ¿puede ser? claro, el clúster apícola del NOA, que viene desde hace tiempo, ¿sí? Sí, Genera lo mismo. En primera, o sea, en la parte fundamental, la apicultura se caracteriza por tener un fuerte sentido del asociativismo, ¿sí? El productor apícola. En cooperativas, ¿sí? En asociaciones de productores, siempre se marcan algo de eso. Bueno, el clúster apícola del NOA, ¿sí? Fue uno de los emprendimientos ¿qué logró en función de eso? Logró generar ventajas competitivas fundamentalmente para los productores, ¿sí? Diferenciando la producción por un lado y por el otro lado, trabajando de forma agrupada a los productores lo que es toda la generación de insumos, buenas tecnologías, ¿sí? Cómo producir de determinada manera. Otro ejemplo, para los que están en la zona pampeana, en el centro de la provincia de Santa Fe hay una cooperativa que es COSAR, ¿sí? Bien, esta cooperativa, ¿y qué logró esta cooperativa? Los productores que se nuclean en la cooperativa, ¿qué lograron? Al trabajar y en realidad mostrar la trazabilidad de los productos, hoy en día COSAR tiene mercados cautivos donde vende, ¿sí? A un precio diferencial, ¿sí? Tiempo atrás, cuando lo estuve hablando lo estaba vendiendo 20%, 30%. ¿Por qué? Por el acceso a mercados, ¿sí? Como el de Japón. Ahora, esos mercados lo que requieren es determinadas características. ¿Se puede hacer solo? A veces complica. Lo tenés que hacer de forma agrupada y coordinada, lógicamente, ¿sí? Andrés, Te consulto, Horacio, cuando mencionás la integración horizontal, ¿sería de productor vendiendo sus insumos o de productor a productor? vamos a verlo un poquitito, ¿sí? Soy Es ansioso, para- perdón. No, no, pero es para tener un poco de idea en qué sirve todo esto. La cadena de valores, digamos, un aspecto que nosotros vemos, ¿sí? Pero es como algo
piénsenlo ustedes, y ustedes muchas veces lo piensan desde el lado de la cadena de valor, ¿sí? ¿Cómo producen la miel? ¿Quién se las procesa? ¿Cómo está ese sector? ¿Hacia dónde va la miel? ¿Y en qué grado podemos decir? 90 y pico por ciento va a exportación, tanto va a mercado interno. Para aquellos que quieran profundizar esto de forma práctica, no sé si entraron en la página de apicultura de la Secretaría de Agricultura, ¿sí? Cuando entran en esa página, uno de los primeros puntos es que detalla los distintos eslabones de la cadena de valor y qué está constituido, ¿sí? Y quiénes intervienen. Por ahí es interesante para que lo vean, ¿sí? Y cómo se aplica prácticamente a la apicultura. Dos conceptos que sirven. Vimos uno que es el de la localización geográfica, ¿sí? Vamos a ver dos, ¿sí? La integración vertical. En realidad pasa en muchos casos que un apicultor, ¿sí? En lugar de vender su miel, la fracciona y en realidad genera un producto de venta en el mercado interno, que es vamos a tratar de llevarlo un poco a lo que vimos. Ese mismo apicultor, ¿sí? Está integrándose con otra etapa que es la industrialización primaria y sacando una miel fraccionada, vamos a decir la lógica, lógicamente rotulada, con calidad. Hoy en día podemos ver que esta integración vertical, como decimos, en realidad, si yo le pregunto a usted, y gran parte, muchos fraccionan una parte y la venden. En general, sí, fraccionada. ¿Para qué? Para tener un poco más de valor en la miel. ¿Sí? El otro concepto es las cadenas cortas. ¿Sí? Las cadenas cortas es cuando en realidad el grupo, o sea, una cooperativa o un grupo de empresas, ¿sí? Que están localizadas, ahí volvemos a este concepto de la agrupación territorial, ¿sí? En realidad generan su cadena y la tratan de trazar desde el inicio a fin, con una finalidad, ¿sí? Fundamentalmente obtener un valor agregado, podemos decir, o un valor, un precio final mucho mayor, caracterizado en estas cadenas. Y para esto, ¿qué tienen que hacer? Fundamentalmente son las fuertes relaciones entre cada uno de estos eslabones, las fuertes relaciones comerciales que te exigen, ¿sí? Determinados aspectos. En el NOA, por ejemplo, se llegó a una miel clasificada por origen, que es la miel de limón, ¿sí? Otros generan relaciones muy fuertes a través de mostrar la trazabilidad que tiene su producto. Esas son las cadenas en realidad cortas, porque uno de los puntos también que tratamos de hacer es esquivar a un punto fundamental, que son los intermediarios, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, si quieren, las grandes empresas donde uno genera en primera alternativa la venta del producto. Un punto interesante de todo esto es que vimos el ejemplo de cadena de valor, donde intervenía el productor, la industria, el distribuidor, ¿sí? Hasta llegar a la comercialización. A medida que vamos, si quieren, eliminando parte de estos eslabones y uniéndolos eh, entre un mismo actor o grupos de actores, ¿sí? Influye fundamentalmente en el valor relativo que se logra del producto. Mayor valor del producto o un mayor valor de la ganancia que uno puede tener a partir de los precios logrados, ¿sí? Consulta de cadena de valor, ¿alguna duda? No, bien, Sí, yo tengo una duda. La ¿sí? cadena, la intervención vertical, donde uno fraccionaría la miel y demás, a eso hay que ponerle también el costo que tendríamos que invertir para poder hacer todo lo que es la infraestructura. Exactamente, ¿sí? Entonces, o sea, la integración vertical no es que, sino que la integración vertical son esas empresas grandes que
tienen su planta de extracción, o las cooperativas, por eso me refería a las cooperativas, ¿sí? Que tienen su planta de extracción, que tienen su planta fraccionadora también, y tienen el canal aceitado, si quieren, a la exportación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logran? Logran que muy pocos actores, ¿sí? El productor y la cooperativa o la empresa en general produce y llega hasta la parte de comercialización del producto. Eso contempla o sea, avanzar en la cadena en distintos puntos, ¿sí? Más que producción, producción, industrialización primaria, el fraccionamiento, ¿sí? Y si es necesario, pasar a agregar el valor. Pero eso depende del grado de complejidad. Siempre hablamos de un grupo, ¿sí? Andrés, Con respecto a la pregunta, continúo la de Pablo, para tener bien claro el concepto, integración vertical, llevo mis colmenas a la cooperativa donde se extrae la sala de extracción, ya ahí sería integración vertical, ¿verdad? exactamente, pero fundamentalmente es si un productor, ¿sí? Para hacerlo simple, productor que tiene 500 colmenas, 1000 colmenas, ¿sí? Por la escala que tiene, invierte y genera su propia sala de extracción, ¿sí? Y puede decir, bueno, si quieren, hay casos de que también fraccionan su miel, ¿sí? El tema es de que el mismo, ¿se acuerdan el concepto de decir, el mismo agente económico, ¿sí? Está encargado de todos los procesos, ¿sí? Desde la producción hasta la venta del producto, ¿sí? En las cadenas cortas, ¿sí? Lo que tenemos es que hay, eso que decíamos, relaciones directas entre agentes, ¿se acuerdan? O sea, la relación que existe en una cooperativa hay relaciones directas entre agentes muy fuertes, ¿sí? Hay una relación, la cooperativa se forma por apicultores, esa relación es muy fuerte, de complementariedad, ¿sí? Esa relación directa entre agentes, lógicamente la planteamos para llegar a la venta de un producto casi no, digamos, de una misma persona, pero un grupo de personas que llegan hasta comercializar el producto. ¿Qué evitan? ¿Sí? Se evita, y por ahí ustedes, la mayoría son apicultores, viven puteando en una palabra contra el precio que le están pagando, ¿sí? En realidad evitan todos esos intermediarios, ¿sí? Lo que hacen es que esa cadena corta o grupo de agentes que están involucrados vayan desde la producción hasta comercializar el producto. ¿Sí? Horacio. Sí, Aquí en Salta participo de una, yo creo que encaja el concepto de cadena corta, es una red de alimentos que se llama Buen Vivir y que, bueno, se encargan de la comercialización de los productos que tengan determinado tipo de características que tiendan a lo agroecológico y ellos se encargan de pagarte un mejor precio, pero te demandan determinados tipos de productos y se encargan de la comercialización, todo, y parece fantástico que es para los pequeños productores, sobre todo, una manera de poder vender su producto. ¿Sería eso más o menos? exactamente. Yo le iba a poner un ejemplo. ¿Sí? Eh, Hay ejemplos como el que vos decís. Yo creo que le puse en el material complementario, hay Sí, sí, por eso lo comparé con un esta red curso, ¿sí? de Buen Que en Vivir. realidad está muy bueno. Pero ¿por qué está muy bueno? No se lo voy a tomar. ¿Sí? Pero habla un poco de cadenas cortas de comercialización, que es lo que vos me estás diciendo. ¿Sí? Claro. Ejemplos prácticos, uno de Plata, que me acuerdo, otro de la zona de La Plata, ¿sí? Pero en realidad lo que generan es, a través de los productores, generan algún organismo, ¿sí? Cooperativa, organización, que se encarga de la comercialización del producto. El ejemplo que yo le puse ahí como material complementario, ¿sí? Es muy interesante porque todo esto en realidad lo hace no solamente con la comercialización física,
¿sí? Sino también con la comercialización virtual. Esa organización, si yo le digo a cada ustedes, eh, pongan su miel en pedido ya y organícenla para vender. Me sacan corriendo, tras que tienen que ir a producir, además tienen que, es un problema, pero hay organizaciones que si se generan, pueden establecer las formas de comercialización, no de la parte física y también a través de mecanismos virtuales. Hoy en día es una de las partes que se trabaja mucho. Esto que vos decís, ejemplo que yo les paso, horticultores que el consumidor decía, quiero tal y tal cosa, quiero repollo, tomate, eh, lechuga, tres o cuatro ellos armaban a través de esa organización, arman la demanda Profe, específica, ¿sí? Mica, Esa bolsa y la distribuyen. ¿Qué esto, generan? ya hice ahí unos Con un platitos producto para de que coman. calidad, generan un valor agregado en la venta. Se están evitando todo el resto. En el caso del horticultor, el mercado hortícola. En el caso del apicultor, la primera alternativa que se tiene, y es pobre según zonas, por ahí en zonas lejanas más complicado, pero la primera alternativa es la venta de la miel a granel. Lo que uno hace es agregarle un valor extra, ¿sí? Una Si consulta hago más, Horacio, parecido, sí, no sé, le cedo a Andrés, pero tengo una consulta más relacionada con el tema de cadena de valor y la parte de integración vertical. Este, la integración vertical justamente se cae debido a que faltan actores en una cadena de valor. Te comento un poco mi situación como productor. Yo antes residía en una localidad del interior de acá de Salta, específicamente se llama El Galpón, la localidad, y en ah, esa vos sos del localidad galpón, viví muchos años en Galpón, ahora estoy viviendo en Salta Capital. Yo creo que de ahí te vinculo, sí, yo trabajé muchos trabajo, años yo trabajé con, mucho y soy muy amigo de Gustavo Cabrera, claro, Gustavo Cabrera, el sí, referente de la OIT de ahí de INTA. Bueno, yo exactamente, trabajé muchos años con Gustavo. con él trabajamos mucho todo esto y lo abordamos mucho en esa zona, ¿sí? Sí, hay mirá, una unidad demostrativa en el galpón. exactamente. Exactamente, sí. Sí, 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 Bueno, sí, trabajamos muchos años. Yo viví un poco más, cerca de 20 años en Galpón y ahora estoy en Salta Capital. Te quería comentar la siguiente, a ver si viene bien a traer la experiencia. Cuando vivía en Galpón, me daba cuenta que ahí había una cadena de valor porque habían varias personas, ya sean jurídicas o físicas, que intervenían en esta cadena, ya sea la escuela, la cooperativa, los productores. A su vez articulamos con Cooperativa Norte Grande de Tucumán y estábamos todos dentro del clúster apícola del NOA. Cuando me sí. vengo a Salta, empiezo a tener algunas carencias, o sea, me vengo por problemas de salud sobre todo, pero me tengo que volver a iniciar y es como que no puedo seguir articulando y no tengo proveedores de material vivo. Tuve que empezar a hacer yo mi propia celda, mi propia reina, y es otra inversión. Bueno, Tampoco tengo sala de extracción y con mi socio tenemos que pensar en hacer una sala de extracción. Es más, ya compramos toda la tecnología y ahí me estoy dando cuenta que debido a esa carencia de cadena de valor, estamos cayendo en una integración vertical. ahí Sería es algo un, así, vamos a ubicar para los que están, el Galpón es una localidad que está al sur de Salta, ¿sí? sureste de Salta, Sureste de Salta debe estar unos 300, 200 140 kilómetros. kilómetros, 140 kilómetros de capital de la ciudad de Exactamente. Salta. Eh, las características de esa zona, y si tomamos el ejemplo para tratar de llevarlo a las cadenas de valor, y cómo evolucionaron en el tiempo, ¿sí? Primero se constituyó el clúster apícola de Tucumán. Eh, una cosita, yo le voy a pedir a los que tienen, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Eh, si lo puede silenciar, así todos escuchan mejor, ¿sí? Yo tenía abierto porque te quería hacer una pregunta nada más.
Dale, termino esto, Mario, y lo vemos, ¿sí? Dale. Eh, la evolución, un punto importante que les quería marcar. ¿Por qué el clúster apícola de Tucumán? Porque la evolución en el tiempo hizo que los apicultores primero, ¿sí?, se enmarquen en un clúster apícola grande que tiene mayor institucionalidad, ¿sí? Esto que es la cadena, pero vista territorialmente, donde Norte Grande, para los que no saben, es una cooperativa de gran peso en el norte de la Argentina que comercializa la miel, ¿sí? Ahora, a medida que pasa el tiempo, si seguimos con el mismo ejemplo, la misma cooperativa o sea, el mismo grupo de productores, la misma cooperativa del galpón, ¿qué empezó a hacer? Empezó a fraccionar su miel, ¿sí? Entonces, además de vender a Norte Grande, que tiene, obviamente, por estar en el clúster, los precios que generan, además, vio la alternativa de generar no una integración vertical porque no es un solo actor, una cadena corta, ¿sí?, donde los productores, a través de la cooperativa, a través de las instituciones locales, ¿qué hacían? Vendían el producto fraccionado. ¿Por qué? Porque obtienen mayor valor, ¿sí? Entonces, diferencia. Cadena corta, por un lado, es cuando varios intervienen, pero en realidad con un objetivo de bajar los eslabones de la cadena. Integración es cuando uno avanza hacia los eslabones de la cadena, ¿sí? Mario, te escucho. ¿Tenías una pregunta, Mario? Sí, acá estoy. No, lo que les quería comentar que yo fui partícipe del clúster que fue en la Cuenca del Salado, Ah, claro, que sí, eso salía con un sello de calidad. No me acuerdo bien cómo decía, estaban los tambores y arriba tenía un sello de calidad y que con eso se diferenciaba, eh, se negociaba el precio. Sí. No sé si era exactamente. el mismo precio que a mí afuera del plaster no lo vendía, o si tenía, eso no lo recuerdo bien, porque hace como más, Claro, pero, le estoy hablando más de 10 años atrás. pero para tratar de, a ver, que a todos les sirva el ejemplo, ¿sí? Eh, ¿En qué se basó el clúster de Cuenca del Salado originalmente, hace mucho tiempo? ¿Sí? Tratar de solucionar el problema de Loque Americana, ¿sí? O sea, en las buenas prácticas. Después siguió basándose en eso, en la zona del clúster del clúster de Cuenca. eh, También otro amigo mío que está por ahí, pero tenía un desarrollo de unidades demostrativas por toda la cuenca, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo era que el productor, ¿sí?, que cada uno de ustedes empiece a producir con buenas prácticas. Eso llevó a que el clúster se pueda diferenciar con una miel de calidad, localizada territorialmente, para generarle un valor extra, ¿sí? Porque tienen trazabilidad, porque garantizan determinado tipo de producción. Entonces, siempre llegamos a lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Generar un valor agregado en el precio, poder vender mejor el producto, ¿sí? Ese es siempre el objetivo. Y uno de los objetivos implícitos que tiene esto es las ventajas competitivas, podemos decir, que tiene el trabajar agrupados, ¿sí? Ya sea desde los productos, desde el conocimiento mutuo, desde la generación de insumos a precios diferenciales, el acceso a insumos, ¿sí? Eso eso nos da a nosotros el paraguas como para entrar, si quieren, el paraguas, el marco donde tenemos que entrar Eh, cuando analizamos todo esto, ¿sí? Horacio, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. No, el origen de la pregunta que iba a hacer, porque yo hace un tiempo que yo estoy, lo que es Cuenca del Salado, estoy en kilómetros. Ya no vivo más en la Cuenca del Salado. Vivo a 100 kilómetros de ahí, en 25 de mayo. Estoy a nada del centro de la provincia.
Sí, Eh, entonces, eh, yo y otros que quieren, tenemos una idea de armar algo así, tipo en un la clúster, región. algo así, por la parte comercial, buscar una diferenciación en insumos y todo eso. Eh, entonces, lo que son la parte, por ejemplo, la parte de identificación geográfica, buscar el origen floral de mieles, ¿te valoran el precio ese? Sí, entonces vamos a tratar de ver un poco los pasos de formación, sí, de todo esto. Seguramente, como son todos apicultores, pueden llegar a ubicarse, pero digamos, el primer paso de formación es cuando los apicultores se nuclean en alguna cooperativa, ¿sí? En alguna asociación de productores y empiezan a decir, mi problema, que es generar un precio diferencial, es el problema de muchos, ¿sí? ¿Cómo puedo ver desde el punto de vista de precio de obtener y valorizar mi producto para que pueda tener mejores resultados? Cuando empezamos a ver esto, las cooperativas o estos grupos de productores, como vos decís, somos un grupo de productores que queremos avanzar. Bien, ahí se empiezan a ver estrategias, se generan cadenas cortas. ¿Cuál va a ser el fundamento? La identificación geográfica, por ejemplo, es un proceso que tarda un tiempo, igual que, por ejemplo, la producción de mieles orgánicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que uno genera? Primero, ¿va a producir para mercado interno o, o al exportar? ¿Sí? Si hablamos de exportación, y sí, para tener un valor adicional, es óptimo que a través de esto o mostremos trazabilidad o mostremos que es un producto localizado en una región específica que le da determinada valorización a ese producto, la identificación geográfica, ¿sí? O producimos miel orgánica que no, o sea, ¿cuál es el rasgo distintivo de la región? ¿Sí? Ahora, si producimos para el mercado interno, ¿sí? En realidad es la estrategia que uno genera para, por ejemplo, sacar un producto fraccionado de buena calidad, ¿sí? O cómo vincular eso con miel vendida a industria. ¿Cuál es la estrategia comercial que uno basa y los fundamentos para basar esa estrategia comercial? Trazabilidad, calidad del producto, ¿sí? En fin, ¿cómo uno lo arma? El caso tuyo es empezar por eso, ver en la región qué instituciones te pueden dar un paraguas para organizar eso, ¿sí? No solamente INTA, y acá le hago un poco de propaganda, tiene mucho peso. Hay asociaciones, hay un montón de instituciones que tienen peso en esto, ¿sí? Y que pueden apoyar a los productores para generar todo. ¿Les parece? Eh, Continuamos con esto, ¿sí? Te iba a hacer una pregunta, nada, súper cortita, Horacio. ¿Sabés de alguien que da material como para todo lo que es la conformación de un clúster? Que haya trabajado en la conformación de un clúster, Yo estoy en contacto con Bocha, Poffer, siempre. claro. Bueno, Sí, sí, es Bocha, él o con otra persona. Daniel Poffer, es un técnico muy reconocido de INTA de Cuenca del Salado, en realidad del programa en general, ¿sí? Eh, Bocha fue uno de los que generó, junto con otros compañeros de INTA, el clúster Cuenca del Salado, ¿sí? Puede ser una de las personas que te puede dar, digamos, ayudar en el esquema de formación. Primero partiendo del ejemplo, ¿sí? De un ejemplo que ya se hizo, para conocer no solamente las cosas que hay que hacer, sino también cuáles son los puntos débiles o los puntos críticos a seguir adelante, ¿sí? Es una persona, si estás en contacto con Bocha, te diría que siga en contacto con él para plantearle este tema. Y seguramente después Bocha empezará a ver quiénes otros actores son importantes para la formación de esto, ¿sí? A veces no alcanza solamente con el apicultor, tiene que haber otros que estén interesados en el desarrollo de esto, ¿sí? Sí, da la casualidad que somos tres y los tres
tenemos grupo a cargo con otros apicultores. Yo, por ejemplo, en este momento estoy con dos grupos, uno que en 25, otro en Alvear. Claro. Eh, bueno, en Alvear no lo cuento porque es Cuenca al lado, pero lo de acá lo puedo contar y se puede Bueno, juntar un volumen, vamos a decir, vamos a la parte comercial, un volumen de miel importante. en realidad uno parte de eso, ¿sí? En decir, bueno, a ver, ¿qué actores? Si yo no interpreto mal o no conozco mal, me parece, Mario, que además de Nesco hay un fuerte predominio de ACA en la zona, ¿sí? Sí, está la cooperativa de Duduñac, que ellos son como socios de ACA, Entonces, algo así ver, es. Entonces vos le vendés a la eh, cooperativa y ellos la mandan a ACA. entonces, digamos, ver, no solamente el productor, sino qué otros actores importantes tener en la zona que pueden aportar a esto, ¿sí? Aportan esta idea. A veces los productores empujan, pero eh, tenés una cooperativa fuerte, por eso te nombré ACA, tenés una cooperativa fuerte como ACA, que es la que exporta la miel, o sea, una vía de salida fuerte, tienen que estar compenetrados con esto, ¿sí? Porque en realidad termina en ganancias para todos. Entonces, ¿cuáles son? Acuérdense, los agentes, o sea, los agentes que tenemos en las distintas regiones, ¿qué tiene importancia para trabajar en esto? ¿Sí? Y ahí empezamos a hablar, sí, de o la localización territorial, los complejos productivos regionales, o una cadena corta, ¿sí? O una integración vertical. Llevar más a la práctica este concepto de cadena de valor, ¿sí? Bien, eh, ahora metiéndonos ya específicamente en el sector primario, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo analizamos el sector primario, ¿sí? Trato de minimizar esto porque si no me parece que ven la presentación con las imágenes arriba. Eh, Cuando hablamos específicamente del sector primario, vamos a empezar por un tema que nosotros vamos a conocer como entorno. ¿Cuál es el entorno del sector primario? ¿Sí? O cuáles son las variables que tenemos en un entorno y cuál es el sistema productivo. ¿Sí? Eh, Fundamentalmente vamos a tratar de ver un poco esto. Eh, Cuando hablamos del sistema productivo, ¿sí? Son todas las variables modificables. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, como técnicos, como apicultores, ¿qué pueden modificar hoy en día de su sistema de producción? Y me van a empezar a hablar cantidad de colmenas, cómo hago tal cosa, ¿sí? El proceso productivo, ¿sí? O algo de su empresa. Eso es lo modificable, ¿sí? Lo que uno puede tener injerencia directa. Ahora, hay un montón de variables que debemos conocer, pero no las modificamos, ¿sí? O podemos hacerlo con alguna estrategia, pero si le pregunto, eh, el conocimiento de los precios en general no son modificables, salvo que te vaya alguna estrategia de abordaje de la cadena, ¿sí? El marco regulatorio, el ambiente, o sea, el ambiente, el clima que tenemos y cómo impacta en nuestro sistema. Es información que nos ayuda a la toma de decisiones, pero en realidad no podemos modificarla, ¿sí? La situación del sector, así en general. ¿Por qué digo la situación del sector? Porque precios internacionales, cómo se desarrollan los grandes, no son modificables por nosotros, pero debemos conocerlos para tomar decisiones. ¿Sí? De la misma forma que tomamos decisiones cuando vemos algún comprador de insumo, eso. ¿Podemos modificarlo o no? Debemos conocer para efectuar la mejor decisión. ¿Sí? Andrés, En el esquema bien detallado que está acá visualizado, si lo trasladamos al FODA, los factores modificables serían las fortalezas y los no modificables las amenazas. oportunidades y amenazas, ¿sí? En el FODA estamos hablando de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Bueno, fortaleza y debilidades, ¿sí?
Fortaleza y debilidades son internas. Cuando hablamos de fortaleza, podemos decir, mira, mi empresa eh, tiene el proceso productivo, nosotros hablamos de tiene el sendero tecnológico ajustado. ¿Sí? Suena fortaleza. Debilidad es que tengo una muy mala ingeniería en lo que es compra de insumos o lo que es recambio de reinas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi empresa? ¿Sí? Ahora, oportunidades y amenazas la vemos de factores externos que no modificamos. Amenaza, estamos viendo que el precio internacional de la miel se está desplomando. ¿Sí? Eso me va a afectar a mí. Amenaza, el clima está siendo cada vez más hostil. ¿Sí? Entonces me afecta la producción por la falta de floración. Fortalezas, ¿sí? Veo que el contexto regulatorio a nivel macroeconómico se arregla, entonces lo que veo es que más o menos de a poco está empezando a jugar a favor mío, ¿sí? No hay tanta inflación, el dólar está ahí planchado, pero no tengo tanto efecto en los costos. Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Bien, para tener claro esto, ¿sí? Y por último, bueno, el consumidor está fuera de todo esto, o sea, lo que demanda el consumidor es otro factor, ¿sí? Que es importante, lo tenemos afuera. Ahora, una de las cosas que quería charlar en realidad, porque van a ser cuestión de trabajo cuando hablemos ya de números, ¿sí? Es qué es el sistema productivo apícola y qué es el proceso productivo, ¿sí? Cuando hablamos de, digamos, el proceso productivo, ¿sí? Si yo les pregunto cómo es su proceso productivo, lo que tienen ahí me van a decir de inicio a fin qué es lo que hacen, ¿sí? Eh, hacen inventario, ¿cuáles son los pasos? El mantenimiento, hacen monitoreo de colmenas, ¿cuál es el proceso productivo que unos tienen? ¿Sí? Fundamentalmente ese proceso productivo lo relacionamos, ¿sí? Al apiario, ¿sí? A veces un apiario en transhumancia tiene, tiene un proceso productivo distinto de lo que es el apiario que tenemos de forma fija, ¿sí? Cuánto gastamos, cómo lo hacemos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del sistema productivo, ¿sí? En realidad lo que empezamos a ver es que estos apiarios o el proceso que decimos están dentro del sistema y es lo que podemos llamar el sistema, la transformación. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de ese sistema podemos ver también cómo influye la mano de obra, o sea, ¿se acuerdan los factores de la producción? Tierra, trabajo, mano de obra, capital, ¿sí? La mano de obra nuestra, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Cómo trabajamos? Y por el otro lado, ¿sí? Tenemos entradas, a estas entradas, desde la compra de insumos, ¿sí? La contratación de un servicio, materiales, hasta lo que es la utilización de los factores de la producción. Estos factores, ¿por qué utilizamos? ¿Qué utilizamos fundamentalmente? Tierra, utilizamos recursos humanos, ¿sí? Utilizamos capital, fundamentalmente. Y esto lo podemos hablar de productos financieros, físicos o intangibles. Cuando generamos una marca, ¿sí? Es un intangible. Y salen obviamente los productos. ¿Qué estamos generando? Generamos miel fraccionada o miel para exportación, propóleo, polinización, material vivo. ¿Qué es lo que generamos? Pero hablamos siempre de nuestro sistema de producción. No hablamos de lo que hacemos en un apiario, sino en un sistema de producción. ¿Sí? ¿Para qué es importante esto, fundamentalmente? Acá vamos a tratar de empezar a definir algunas variables que nos ayudan en la toma de decisiones. En el corto plazo, ¿sí? Fundamentalmente, hablamos de lo que es integración. En la apicultura casi siempre hacemos miel. ¿Qué otra cosa se hace? Para tenerlo más claro,
en agricultura, ¿sí? La integración, este año dice, voy a hacer tal o cual cultivo, ¿sí? Soja, maíz, trigo, o el otro año hago solamente soja, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la estructura es una visión de largo plazo ya, y es cómo está conformada nuestra empresa en sí, cómo combinamos esos factores de la producción, qué cambios estructurales. Más de 5 años, 10 años, necesitamos hacer en nuestro sistema productivo que tienen efecto no en lo hoy en día, tienen efecto hoy en día y en el largo plazo. ¿Sí? Nos vamos a trabajar, o nosotros vamos a trabajar, ¿sí? No en el apiario. Vamos a trabajar mirando el sistema de producción. El sistema de producción tiene varios apiarios, involucra trabajo, capital invertido, ¿sí? Y la producción de algo. ¿Sí? Eh, lo del sistema de producción me parece que es simple y abarca solamente dos temas, pero me parece que da contexto a cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Eh, Hay dos transparencias más eh, que quería mostrarles, dos o tres. A ver. ¿Qué es la parte de información? Dijimos que la información es una parte vital para la toma de decisiones. Cuando hablamos de información sectorial, ¿sí? Podemos ver la evolución de los precios de la miel a granel. Vamos a tratar de recordar algunos conceptos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, de la introducción, hablábamos de moneda constante y corriente? La moneda corriente es tal cual, como la expresamos día a día, ¿sí? La moneda constante o actualizada a una fecha determinada es cómo esos precios están valorizados todos a hoy en día, por ejemplo. Lo que están viendo ahí es la evolución de los precios de la miel, ¿sí? Desde el 2016, que varía 26 pesos, ¿sí? Hasta hoy en día. Eh, ¿Eso para qué nos sirve? Para ver tendencias, cómo van evolucionando. Crecen, bajan los precios, o sea, ¿cómo es el tema? ¿Sí? Por ejemplo, lo resumí un poco más y decir, bueno, en el 2024 al 2025, ¿cómo evolucionaron las mieles claras y oscuras? ¿Sí? Ahí lo que tenemos son tres datos. El precio mínimo en amarillo, el máximo en verde y en verde claro el promedio. ¿Sí? Simplemente para mostrárselo, esto en realidad es lo que nosotros llamamos un visualizador donde están todos los precios de la miel de todo el país y por regiones, y pueden verlo ustedes en realidad cada uno de los datos. ¿Sí? Cuando hablamos de exportaciones, dispongo de datos hasta febrero de este año solamente, pero muchas de las veces nos preguntamos cómo es el precio de la miel. Lo que estamos viendo en realidad ahí es cantidades por el valor que se vendió y por último, en los puntos rojos, vemos el precio promedio de la miel que Argentina exportó como miel fraccionada. ¿Sí? Seguramente si yo le digo 2001, 2002, en números y en el precio de la miel recibido, todos tuvieron muy buenos precios. Ayudó mucho a los números. Este año venimos ya con precio de la miel con problemas en el valor internacional. Recién ahora estaba tratando de repuntar. ¿Para qué nos ayuda esto? Son los factores externos, ¿sí? Que debemos por ahí conocer para ver cómo tomar decisiones en el sistema. ¿Sí? Eh, Estos, ya por fecha del 2024 hasta ahora, donde eh, en febrero del 2025 una gran caída, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de ese evento, ¿a qué tuvo impacto? La Argentina exporta mayormente miel a Estados Unidos, ¿sí? Ahí tuvo un impacto la revalorización del dumping de Argentina, ¿sí? Hasta acá llegamos. No sé
Si hay alguna duda.